Hola, Harold. Hola Maricruz, Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. hoy vamos a hablar sobre el artículo 2, inciso 19. Y el 20. Bueno, compañero, para entender este tema, expliquemos al doctor y a los compañeros acerca de los derechos fundamentales de la persona. Bueno, se entiende por derechos fundamentales aquellos que son inherentes al ser humano. Los derechos fundamentales tienen como finalidad prioritaria garantizar la dignidad, la libertad, la igualdad u otro cualquier aspecto fundamental que atente a la integridad de la persona. El artículo 2 e inciso 19 de nuestra Constitución Política dice: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Y los extranjeros también tienen este mismo derecho cuando son citados a cualquier autoridad. Compañero, ¿y qué es la identidad étnica? Bueno, la identidad étnica es un término amplio en el cual descubrimos aspectos generales de la personalidad total del individuo. Esto incluye la asimilación, la integración de culturas, las normas sociales, los valores, creencias, costumbres culturales. La identidad es determinada por las características interpersonales e intrapersonales. ¿Y qué es el pluralismo? Bueno, el pluralismo afirma la posibilidad de convivir armoniosamente en sociedades, grupos o comunidades étnicas, sean culturales, religiosas, con distintas lenguas. El pluralismo valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de partida que ningún grupo tiene porque es un poder cultural, étnico y es algo propio. El Perú tiene pluralidad de razas y un riquísimo conjunto de expresiones lingüísticas, artísticas y costumbristas que debe cultivar y desarrollar como parte del ser peruano. La cultura es la forma que el ser humano expresa a sí mismo, sus sentimientos y experiencias. En definitiva, su manera de vivir como tal. Forma parte esencial de la persona y su libertad de expresión y de la cabal formación de la personalidad, tanto en términos individuales como sociales. Por ello, lejos de buscar el juzgamiento de unas culturas por otras, debemos promover su desarrollo y mutuo enriquecimiento. El artículo incluye el derecho a todo peruano a usar su propio idioma ante cualquier autoridad, mediante un intérprete, porque esto le permite expresarse de la mejor manera y proteger óptimamente sus derechos. Por esto mismo se reconoce este derecho a los extranjeros que hablan lenguas distintas a la nuestra. En la Constitución de 1920 y la de 1933 se reconoció que el Perú era un país diverso. Sin embargo, no se conformaba, respetaba ni protegía esta pluriculturalidad. Por el contrario, se buscaba la homogeneización cultural de la nación. En el artículo 2 e inciso 2 nos dice: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivos de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica, o de cualquier otra índole.
Artículo 48. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen. También lo son el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Esto quiere decir que el idioma oficial del Perú es el castellano, pero ahora con este mandato de este artículo también lo serán el quechua y el aymara y las demás lenguas aborígenes que aún se practican en diversas regiones de nuestro país. Artículo 149. Nos dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho constitucional, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. En el artículo 2, inciso 20, nos dice textualmente que toda persona tiene derecho a formular peticiones individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. ¿Y qué es el derecho de petición? El derecho de petición es aquel derecho que tiene toda persona, ya sea individual o jurídica, grupo, organización o asociación, para solicitar o reclamar ante las autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades públicas, por razones de interés público, ya sea individual, general o colectivo. ¿Y qué obligaciones genera en las autoridades con el derecho de petición? Bueno, el derecho de petición obliga a la autoridad a recibir la petición y a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo responsabilidad, pero no necesariamente a aprobarla, sino que también puede denegarla. Esto no significa que la autoridad esté en la obligación de satisfacer lo solicitado. ¿Y quién puede presentar una petición? Una petición puede presentar cualquier persona, ya sea individualmente o colectivamente. Es por eso que el derecho de petición contenido en este inciso consiste en el reconocimiento que el derecho Estado hace a cada persona de poder dirigirse a las autoridades solicitando algo de manera que las autoridades resuelvan su petición. Entonces yo tengo un amigo que es policía, entonces le puedo decir que también él puede reclamar este derecho junto a sus colegas. No, Harold. A ver, te explico. Los miembros que pertenecen a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional solo pueden ejercer su derecho individualmente, mas no colectivamente. Ya. ¿Y cómo debe ser la contestación de la autoridad ante una petición? Bueno, la respuesta tiene que ser necesariamente por escrito y dentro del plazo que la ley establezca. La autoridad tiene la obligación de realizar todos los actos que sean precisos para la evaluación del contenido de la petición y de expresar el pronunciamiento correspondiente, aplicándose los motivos por los que se accede o no a ella. Recuerden que toda persona tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Y no se olviden que todos tenemos derecho a formular peticiones individual o colectivamente. Esperamos que haya sido de su agrado este video. Que lo hemos realizado en cuanto al artículo 2, inciso 19. El 20. Chao, Jared.